following program is brought to you in living color. Breakfast at Tiffany's es una de mis películas favoritas. A su vez, entra dentro del selecto grupo de producciones que he visto alrededor de 10 veces, como Ducote de la Côte de Agnès Varda o Jackie de Pablo Larraín. Inclusive tengo el mandato personal de que si la empiezo a ver debo terminarla, sin importar qué número de vistas sea la que estoy haciendo. Sin embargo, me resulta muy complicado el poder explicar qué es lo que hay de especial en Breakfast at Tiffany's, que la diferencia de las demás comedias románticas, de las demás películas del cine de oro de Hollywood, o de los demás proyectos de Blake Edwards. Y esa es precisamente la magia de la película. Su aparente sencillez y ligereza la hacen una de las películas más emblemáticas del cine, o por lo menos del cine norteamericano. La premisa es visiblemente simple. Se nos presenta a Holly Golightly, interpretada por Audrey Hepburn, quien es una joven que vive dentro de la alta sociedad neoyorquina. En ella, pasa sus días en la compañía de diferentes hombres, los cuales acaba de conocer, pero se une a ellos por el bello lazo del dinero. Todo esto forma un status quo aparentemente feliz. Sin embargo, todo cambia cuando el edificio donde vive Holly se muda Paul Barjack, interpretado por George Peppard, un escritor que vive una situación no muy lejana a la de Holly. Paul mantiene una relación no formal con el papel de Patricia Neal, a quien primero se le presenta como la señora Fellenson. Sin embargo, este nombre no vuelve a ser usado y a lo largo de la cinta se le llama simplemente 2E. A partir de ese momento ambos comenzarán a relacionarse y poco a poco a generar una relación sentimental, la cual tendrá que enfrentarse a los altibajos de la vida amorosa de Holly o la cambiante relación de Paul y 2E. Hasta este punto, la historia, vista desde nuestra perspectiva moderna, no parece ser complicada ni escandalosa. En cambio, si nos situamos en su contexto histórico, algo muy distinto aparecerá ante nuestros ojos, algo que considero es el primer factor que hace destacar a Breakfast at Tiffany's, su temporalidad. La película estrenada en 1961 y dirigida por Blake Edwards es en realidad una adaptación de una novela corta de Truman Capote, uno de los grandes escritores contemporáneos de Estados Unidos. La inspiración de Capote fueron los recuerdos de su infancia, cuando era cuidado por su madre y era testigo de las relaciones de su mamá con sus amistades de la alta sociedad de Manhattan, donde desfilaban hombres como Gloria Vanderbilt o Marguerite Littman. La extravagancia de sus vidas y el enigma de sus personas fueron lo que en años posteriores motivaron a Truman Capote para crear a Holly Golightly. Sin embargo, la novela como tal tocaba algunos temas que para su año de publicación, 1958, todavía eran tabú, como la prostitución o la bisexualidad, temas que fueron borrados para la creación de la cinta. Y es que no se debe olvidar que para 1961, Hollywood y la producción cinematográfica estadounidense todavía se encontraban bajo la estricta censura del Código Hays, al cual todavía le quedaban 6 años de vida. No obstante, este código ya había sido puesto a prueba en años anteriores. De las primeras cintas en aventurarse a empujar la barrera de lo decente, fue un tranvía llamado Deseo de Elia Kazan, estrenada una década antes, en 1951. Face and your fingers are disgustingly greasy. Go wash up and then help me clear the table. Now that's how I'm gonna clear the table. O un intento más cercano, La Comezón del Séptimo Año de Billy Wilder en 1955, la cual se aventuró a insinuar relaciones extramaritales bajo el estrellato de una joven Marilyn Monroe. Que, hablando de Marilyn Monroe, Truman Capote buscaba que ella fuese quien diera vida a Holly Golightly, algo que Monroe rechazó debido a que estaba harta de ser encasillada en papeles de mujer tonta, lo que provocó el primer strike de la producción para con Truman Capote, quien, irónicamente, terminaría siendo uno de los mayores detractores de la película. Si comparamos la vida íntima de Holly tanto en la novela como en la película, el factor común es su libertad sexual. Holly no tiene remordimientos de pasar las noches con hombres que no son su pareja formal, y no muestra interés en formalizar una relación, algo esencial según la mentalidad de la época.
El atrevimiento de semejante historia, según los parámetros del tiempo, fueron los que llevaron al guionista principal, George Axelrod, a buscar la manera de presentar la historia a su público meta, las mujeres jóvenes y solteras de la sociedad americana moderna. Axelrod estaba detrás del éxito que tuvo la comezón del séptimo año para pasar limpia bajo el código Hays, por lo que se podría decir que ya tenía experiencia maquillando historias para hacerlas ver más puras, y junto con el director de casting, decidieron que la estrella que diera vida a Holly sería quien jugara el rol más importante para lograr este fin. Así es como Audrey Hepburn entra a la ecuación. Después de que la gente de Hepburn rechazara el papel por considerarlo demasiado vulgar, la producción acudió personalmente a buscar a Hepburn a su chalet en Suiza. Audrey no se veía muy convencida del papel, ya que lo consideraba muy intenso. Sin embargo, tras pintar a Holly como una joven que persigue sus sueños y asegurarle a Hepburn que podría modificar lo que necesitara del papel, Holly había encontrado quien le diera vida. Con Audrey Hepburn vinieron los vestuarios, los cuales fueron la creación de su íntimo amigo Hubert de Givenchy. Sin lugar a dudas, uno de los factores que más importancia trajo a la edificación del mito moderno de Holly Golightly fueron los vestuarios, los cuales siguen siendo comentados al día de hoy por diversas revistas de moda. Por medio de los vestuarios se puede crear una imagen aún más clara del personaje de Holly, gracias a la utilización de distintos colores. La ropa juega un papel muy importante. El negro, el blanco y los colores brillantes son los que más salen a relucir, demostrando la elegancia, la pureza y la usual alegría que envuelven a la personalidad de la protagonista. No obstante, el estilo no solo es símbolo de Holly, sino que también se puede ver en la imagen de Chewie, pero la única diferencia es que ella usa colores que no se ven en Holly, como el azul o el verde, en tonalidades que según el modelo de Eva Heller representan burguesa y realeza, atributos que tal vez no están tan presentes en Holly, quien a contraste de Chewie resulta más sencilla y humana. I never could do that. It's easy. Precisamente es el efecto de inaccesibilidad lo que provoca la presencia de Chewie, quien es la primera antagonista de la historia. Paul. I'm late. I know it. Desde su primera aparición en pantalla, Chewie aparece interrumpiendo la dinámica de Holly y Paul, ya sea que estén conversando, pasando un buen rato o en simple intimidad. Además, sus ademanes, su tono de voz y la forma despectiva en la que trata a Paul la hacen ver como una mujer egocéntrica y superficial, quien, al final del día, piensa y acepta la idea de que Paul está con ella por dinero. See. A waitress? A sales girl? No. She'd have to be someone rich, wouldn't she, Paul? Someone who could help you. Y es este último el que juega la mayor relación de poder en la dinámica de Paul y Chewie. En solo una escena podemos ver a Chewie en compañía de otro hombre, pero juzgando por la mentira que dice el teléfono y visualmente la superioridad que tiene la figura masculina sobre ella, se puede deducir que se trata de su esposo, o al menos de su pareja formal. Además, al momento de la finalización de la relación, Chewie sigue pensando que Paul necesitará de su apoyo económico. Al final de cuentas, ella fue quien le dio el departamento. Take the check. And call your girl. No thanks. I got a check of my own. When you get yourself a new writer to help, try and find one my size. That way you won't have to even shorten the sleeves. Sin embargo, Paul decide renunciar a su dependencia de Chewie, lo cual es otro factor a relucir, ya que, considerando la época, la figura del hombre en una relación era la que se esperaba mantuviera la de la mujer, además de que era aceptable que los hombres tuvieran varias relaciones, algo que sucede al contrario en la película, siendo Chewie quien mantiene económicamente a Paul y quien lo mueve a su antojo. No muy diferente es el caso de Holly, solo que con una menor potencia. Holly igualmente mantiene relaciones a su parecer, las cuales también son motivadas por dinero, como hace ver con el comentario de los $50 para ir al tocador. Lawyer, Mr. O'Shaughnessy, asked me how I'd like to cheer up a lonely old man and pick up $100 a week at the same time. I told him, look, darling, you've got the wrong Holly Golightly. A girl can do as well as 7 trips to the powder room. I mean, any gentleman with the slightest cheek will give a girl a $50 bill for the powder room. And I always ask for cab fare too, that's another 50. But then he told me his client was Sally Tomato. O sus casi matrimonios con Rosie Troller, Nature's and too many teeth. I don't mean that one, I mean the other one. The other one? It's Rusty Trawler. Rusty Trawler. He happens to be the 9th richest man in America under 50. o José de Silva Pereira. Oh, we'll get married all right. I know we will. And in church and with his family there and everything. And
That's why he's waiting till we get to Rio. El mensaje principal que lanza la película es entonces que las mujeres por fin pueden gozar de una vida amorosa sin limitantes. Inclusive, pueden ser ellas las que alcancen el papel de la persona proveedora en la relación. Este mensaje fue un parteaguas para la cultura y sociedad norteamericana, que si bien no fue en su totalidad a raíz de Breakfast at Tiffany's, esta sí tiene un mérito en el cambio de pensamiento, ya que siguió con la línea ideológica que intentó introducir la Comisión del Séptimo Año. Y no solo eso, sino que logró formalizarla, lo que posteriormente provocó una mayor apertura en el cine, dando paso a producciones como Sex and the Single Girl, protagonizada por Natalie Wood y Tony Curtis, en la que uno de los diálogos de Natalie Wood expresa: And I shall insist on the right to have as many love affairs as I please. I'm certainly not going to sacrifice one iota of my freedom or dignity for any man. Hello. Sin embargo, tal libertad no siempre viene bien, lo que en Breakfast at Tiffany's se muestra de dos maneras. La primera, un choque con las ideologías del pasado y las del papel que se esperaba que tuviera una mujer, y la segunda, en el vacío emocional que puede ocasionar tener tantos cambios en el plano amoroso. El primer factor se presenta con el segundo antagonista de la película, Doug Golightly, quien fuese el primer marido de Holly, siendo ambos esposados cuando Holly, o como Doug le llama, Lula May, tenía 14 años. Más allá de representar el obstáculo que el amor de Paul y Holly debe sortear, la aparición de Doug simboliza un choque entre las ideologías de la sociedad. Si analizamos un poco el personaje de Doug, podemos encontrar que es un granjero de considerable edad, proveniente de un pequeño pueblo, Tulip, Texas, quien espera que Lula May vuelva a casa donde pertenece, y a donde Doug explica debe volver para atender a sus hijos, que no son biológicos de Holly, y ayudar a las labores domésticas, donde él dice que es el lugar donde siempre ha sido feliz. La escena de mayor choque se da en la estación de autobuses, donde una muy elegante Holly dice que no al descuidado granjero. Si lo analizamos a profundidad, Holly está ejerciendo su decisión. Decide quedarse donde ella quiere estar, haciendo lo que ella quiere hacer. Ya no se subyuga bajo la figura de un hombre, y aunque no tiene suficiente dinero, prefiere quedarse con su libertad y la satisfacción de que ella está decidiendo antes que volver a donde se espera que lo haga. Y más allá de Holly, Doug y su pasado, este era un problema que afectaba a la sociedad americana. Tras la guerra, las mujeres habían ganado autonomía, y para la década de los 60, esta era más visible que nunca, por lo que comenzó un debate sobre cuál sería el papel que tendrían las mujeres en la sociedad moderna, y considero que este debate queda retratado perfectamente en la secuencia de Holly y Doug. Respecto al segundo punto, el vacío emocional por la inestabilidad de las relaciones, considero que esto es presentado de una manera más sutil, por medio de dos situaciones. La primera, los escenarios. El departamento de Holly está considerablemente vacío, con muebles distribuidos por las orillas y un gran espacio técnicamente sin nada, una completa oposición al suntuoso apartamento de Paul, que como ya se mencionó, es principalmente obra de 2E, el cual inclusive tiene estatuas y tapices. La mayoría de veces, Holly acude al departamento de Paul en situaciones en las que necesita auxilio o un apoyo emocional. Y el hecho de que ella transite de su apartamento vacío al amueblado apartamento de Paul, da a parecer que Holly encuentra en Paul lo que necesita para estar completa, a pesar de que ninguna parte de la película lo mencione expresamente. Y no muy lejano de esto se encuentra el curioso papel que juega el gato sin nombre, a quien simplemente Holly se refiere como gato. Al principio de la cinta, Holly asegura que le pondrá nombre al gato el día que ella y el gato encuentren un hogar y una estabilidad, y que mientras tanto se harán compañía ya que no son propiedad de nadie. Este sutil detalle gana peso en la secuencia final, en la que después de la desaventura amorosa con José de Silva Pereira y la consecuente pelea en el taxi con Paul, Holly abandona al gato, cuando tan solo minutos antes había dicho que ella era como el gato, sin nombre y sin casa. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other. Para mí, el abandono al gato va más allá de la obviedad, ya que considero que Holly en realidad se ha abandonado a sí misma. Ha perdido a Doc, a Rusty, a José e inclusive a Sally Tomeiro, al tiempo que no se ha dado cuenta de la importancia que tiene Paul en su vida. Y no es hasta que este le hace entrar en razón y la abandona, que Holly se da cuenta de la soledad que la embargaba. Y es precisamente segundos después, cuando se encuentra buscando el gato bajo la lluvia, que comienza esa realización en su interior. Comienza a darse cuenta que Paul es su sustento emocional, y que con él por fin ha encontrado la estabilidad que necesitaba. Y buscar al gato es buscarse a sí misma, en la espera de que no se haya perdido como tal vez ya hizo el gato, en la espera de encontrarse antes de que sea demasiado tarde, antes de que termine sola. Es así como la sencillez de Breakfast at Tiffany's logra transmitir algo mucho más profundo, algo que no se ve a primera vista. O tal vez sí, en caso de que el espectador se encuentre en una situación emocional como la de Holly. Breakfast at Tiffany's termina siendo mucho más que un desayuno en Tiffany's, cosa que, divertidamente, nunca sucede en la película, y se convierte en un retrato de la búsqueda del sentido, un retrato de una sociedad cambiante y de los beneficios y consecuencias de las libertades que un sector de esta ha obtenido.
Sí, la película también tiene sus errores, como el problemático Mr. Yunioshi, a quien no he mencionado porque siento que suficiente se ha hablado de él y lo mucho que dice el del racismo de la época, que inclusive Blake Edwards expresó que ojalá jamás se hubiera realizado y de ser posible lo cambiaría a algo más respetuoso. Pero inclusive con lo negativo, Breakfast at Tiffany's se convierte en un referente cultural, un símbolo del cine americano y un símbolo, a su vez, de la sociedad en la que nació, una sociedad donde había machismo y racismo, pero también había batallas por quitarlos y cambiar la sociedad. Había el debate sobre qué rumbo debía de tomar y qué deberían de ser sus integrantes, y donde también había una muchacha solitaria, que en sus días tristes paseaba frente a Tiffany's, a la espera de algún día poder entrar.